Seguimos en su programa. El país en blanco, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo. Entonces, un tema muy importante que no podemos dejar de analizar aquí en su programa El País en Blanco, y ha sido este tema de lo que es los problemas del metro de Santo Domingo. Hemos visto una cantidad de acontecimientos y noticias que han estado saliendo de lo que es el metro de Santo Domingo, y es preocupante la situación que vive el metro, porque aquí vemos que el gobierno ha tratado de engañar a la gente con lo que es esta situación del metro, porque lo que el gobierno está buscando es la privatización de esta importante obra y medio de transporte de la República Dominicana. Pudimos ver esta semana donde se publicaron varias informaciones de parte del gobierno de que los pasajeros que mueve el metro de Santo Domingo no son rentables y que ahí aparentemente se iba a buscar una solución para la rentabilidad de lo que es el metro de Santo Domingo y la cantidad de pasajeros que mueve. Hemos visto también esta semana donde se desplomó una cantidad de plafones de una de las estaciones, y gracias a Dios no había nadie debajo de esta, pero son situaciones complicadas porque lo que pasa es que al metro no se le está dando directamente el mantenimiento que lleva. Hemos observado la cantidad de escaleras eléctricas del metro de Santo Domingo que están fuera de servicio, porque todas estas son maniobras del gobierno para deteriorar el metro de Santo Domingo y entonces llevarlo al famoso fideicomiso que es una forma de privatización de los bienes del pueblo para entonces regalárselo a precio de vaca muerta a la oligarquía. Entonces el pueblo dominicano debe estar atento y pendiente, porque toda esta manipulación y entramado de parte del gobierno para la privatización del metro de Santo Domingo no lo podemos permitir. El metro es una obra del pueblo, es una obra que con bastante sacrificio y esfuerzo se ha hecho para que los más necesitados puedan usar este servicio de transporte, que es el único transporte decente que tiene la República Dominicana para los más desposeídos. Un transporte que es rápido, seguro, confiable y económico. Entonces tenemos que prestarles mucha atención, porque el gobierno, desde su inicio, este gobierno, el presidente Luis Abinader, está buscando la forma de deteriorar el metro a un punto tal, convertirlo en un cadáver para entonces regalárselo a la oligarquía con los famosos fideicomisos. Y eso es peligroso y es preocupante, pues ya que tenemos un gobierno que ha destruido lo poco que le queda al pueblo dominicano para dárselo a la oligarquía, y así lo hemos visto con las rutas de las onzas, que quedan pocas onzas ya en la República Dominicana. Vemos en el día de hoy que el presidente hizo un cambio, un decreto donde está poniendo a un nuevo incumbente en la onza, pero la onza ya eso no funciona como funcionaba, porque ya en su gran mayoría las rutas que tenían esa gran cantidad de flujo de personas y ruta larga, el gobierno
se la regaló a los empresarios de transporte. Les regaló la ruta de las onzas, como podemos ver ahí la ruta de los ríos, la ruta de la avenida Charles de Gaulle, el quinto centenario de Santo Domingo Este. Todas estas fueron rutas que el gobierno se las quitó al pueblo y se las regaló a los empresarios de transporte. Y no vamos a permitir que suceda esto con el metro de Santo Domingo, que es lo que el gobierno está tratando de hacer. Y eso es preocupante. Pudimos ver donde para instalar un solo metro con 6 vagones en el inicio de agosto, vimos que duró una semana completa Villamella sin transporte de este servicio para que el gobierno instalara 2 vagones o 2 trenes, los conectara y hiciera esa prueba. En esa prueba que se hizo, que nosotros como país en blanco fuimos el primer medio de comunicación que mostró esta prueba que hacía el gobierno con el tren de 6 vagones en Villamella para que el pueblo lo viera. Entonces, para esa tontería de únicamente de unir 2 trenes de estos de 3 vagones para completar 6, se pasó una semana Villamella sin transporte. Luego vemos después de un tiempo de 3 semanas más, entonces ya el gobierno fue a inaugurar el metro de Villamella con 6 vagones, pero resulta y viene a ser que fueron 4 trenes nada más que le colocaron los 3 vagones que le hacían falta. Entonces es algo preocupante porque durante tanto tiempo, pues lo correcto era que todos los trenes de la línea 1 de Villamella a la feria estuviera con sus 6 vagones. No, nada más hay 4 trenes con 6 vagones. Después todo es allante, movimiento y mareo, porque este gobierno de más mareo para la población y no se resuelve nada. Ahí sigue estando Villamella con su transporte normal de 3 vagones por tren, y esa es la realidad, porque nada más hay 4 trenes con 6 vagones y eso no va a resolver ningún problema. Entonces, por eso vemos que todas estas manipulaciones y retraso y abandono al metro de Santo Domingo es la forma perversa del gobierno para privatizar el metro de Santo Domingo, situación que no se le va a permitir ni al presidente Luis Abinader ni a otro gobierno. Ojalá sea Leonel Fernández el próximo gobierno, que fue quien creó y construyó el metro de Santo Domingo, ni a él se le permitirá que se privatice, como lo quiere hacer el presidente Luis Abinader y el PRM. Entonces vemos en el día de hoy con esta parte del metro que tiene que ver con la línea 2C, como ellos le han llamado, que es la línea de los Alcarrizos, que va del 9 de la autopista Duarte al kilómetro 15 de la misma, con una extensión de 7 kilómetros y que contendrá 7 estaciones, y que en el día de hoy se pudo ver en las diferentes plataformas digitales un tren de 3 vagones haciendo la prueba del metro de los Alcarrizos. Vamos a leer esa información. Este domingo, quienes transitaban por la autopista Duarte hacia el oeste han sido testigos de las pruebas que se realizan en la línea 2C del metro que va hacia los Alcarrizos. Desde la autopista Duarte
se ve circular un tren a paso lento, lo que ha llamado la atención también de los residentes. Esta línea es la 12 de 7 kilómetros. Entonces, dice el gobierno, la UPRE, que esta línea se entregará en el año 2026. Es decir, el gobierno del 20 al 26 durará 6 años en la construcción de 7 kilómetros de lo que viene siendo esta línea 12, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, tanto tiempo, tanto mareo y mareo como es normal en este gobierno, marear la gente para hacer 7 kilómetros de esta línea 12. Entonces, esa es la realidad. Esperemos el pueblo dominicano que se mantenga en la expectativa, porque nosotros no vamos a permitir que el Metro de Santo Domingo sea privatizado por el gobierno del presidente Luis Abinader. El Metro de Santo Domingo, esto es del pueblo dominicano, hecho con los recursos de este pueblo, que no se le debe a nadie más que al pueblo. Y entonces hay que prestarle atención, porque no se permitirá la privatización del Metro de Santo Domingo por parte del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que quieren destruir este importante transporte, el más interesante y el más valioso que tiene la República Dominicana a favor de los más desposeídos de nuestro país. Pues bien, otro tema que no puedo dejar de analizar, y ha sido este importante tema de el descalabro eléctrico que vive la República Dominicana. La República Dominicana está viviendo la época de los años 2002 y 2004, y así de la época de el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que era una ola de apagones que llegó a un punto que no podíamos tomar ni siquiera agua fría, porque no había energía eléctrica ni siquiera para enfriar el agua. Y eso era preocupante. Entonces vemos que el país, y no el país en blanco, después de que estuviera estos grandes avances y estos grandes logros de lo que fue el sistema eléctrico nacional en el gobierno del presidente Danilo Medina, donde ya la población se acostumbró a tener luz 24 horas, vemos el retroceso de la reversa puesta a gran velocidad, como yo le he llamado, del descalabro eléctrico nacional por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. A mí este tema me preocupa bastante y me llama poderosamente la atención, porque en el día de ayer pudimos ver una imagen que está en todos los medios de comunicaciones, tanto digitales como escritos, donde se ve el presidente Luis Abinader con un casco protector de lo que se pone la gente que trabaja construcción, y se ve la imagen de esa foto del presidente Luis Abinader pidiéndole perdón al pueblo en Punta Catalina, pidiéndole perdón por la cantidad de apagones que tiene la República Dominicana, que noche tras noche tiene el país
encendido por las 4 esquinas, con neumático en la calle, lanzadera de botella, de piedra y otros objetos en las diferentes calles de todo el territorio nacional. Debido a este descalabro eléctrico que tiene la República Dominicana en la administración del presidente Luis Abinader y el PRM, donde esto no es más que una falsa, esa del presidente de la República, de ir a Punta Catalina y ponerse a pedirle perdón al pueblo dominicano. Un gobierno tan falsante como el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que en un discurso públicamente en el extranjero, el presidente Luis Abinader se atrevió a decir que en el 2025, en el año en que estamos ahora mismo, la República Dominicana le estaría vendiendo energía a Puerto Rico. Y es todo lo contrario. Puerto Rico debe venderle energía a la República Dominicana porque el sistema eléctrico nacional se ha vuelto un desastre, se ha descalabrado, y al presidente Luis Abinader, que no ha invertido un centavo en el sistema eléctrico nacional, se atreve a dar un discurso de un falsante diciendo que en el 2025 la República Dominicana iba a tener energía para venderle energía a Puerto Rico. Situación que yo la critiqué desde que vi este discurso falso del presidente Luis Abinader, y yo decía, pero no es más que un falsante el presidente que está haciendo este discurso, porque eso correspondería para un gobierno que se preocupara por el sistema eléctrico nacional y crear 3 Punta Catalina más, y ahí sí tendríamos energía para venderle, no a Puerto Rico, sino a los vecinos que están al lado, Haití, que es el vecino más cercano, pero no a Puerto Rico. Entonces vemos 2 años después al presidente Luis Abinader de hacer este discurso falsante, pidiéndole perdón al pueblo dominicano por la cantidad de apagones que tiene el país a nivel general, y ahí vemos esa promesa que hizo el presidente de venderle energía a Puerto Rico en este año 2025, situación que desde que se dio este discurso yo critiqué bastante, porque yo decía, pero el presidente tiene que enfocarse en que la República Dominicana tiene energía, porque incluso en el momento que Luis Abinader hizo ese discurso, que lo hizo muy enérgico, anunciando que iban a tener energía para venderle a la hermana República de Puerto Rico en este año 2025, yo dije, pero él tiene que enfocarse en que tenga energía la República Dominicana, porque en ese mismo momento que él anunciaba eso, la República Dominicana estaba viviendo una cantidad de apagones. Entonces, si la República Dominicana vivía una cantidad de apagones, ¿cómo era posible que si no se construyen diferentes plantas eléctricas se le va a dar energía a otro país? Porque la República Dominicana no tiene. Y es fruto de esta incapacidad del gobierno en el sector eléctrico, vemos que la República Dominicana noche tras noche es quemadera de gomas en todos los pueblos de la República Dominicana. Y esto es preocupante, donde vemos el pueblo lanzado a la calle, el pueblo protestando por la larga tanda de apagones, y lo fuerte es que al pueblo le llega la factura eléctrica más cara que si le dieran luz. Entonces esto es preocupante, la desgracia que está viviendo la República Dominicana en el sistema
eléctrico, donde vemos una cantidad de comercios que han estado yéndose a la quiebra por la falta de energía eléctrica y que sus productos perecederos han llevado grandes pérdidas a estos negocios. Y eso es preocupante, pero al gobierno no le interesa nada de esto y todo esto es politiquería. La información que dio el gobierno fue que la Punta Catalina 2 tenía una caldera que estaba rota y que se estaba trabajando en eso, pero no fue en el momento que se daña Punta Catalina 2, como supuestamente ha anunciado el gobierno. A la República Dominicana hace mucho que los apagones siguen de mal en peor y afectando fuertemente a la sociedad dominicana. Vemos una cantidad de ciudadanos que ya no ni siquiera pueden conciliar el sueño porque con estos calores, esta alta temperatura y noches tras noches, los grandes y tediosos apagones preocupan a la sociedad dominicana. Y esto el gobierno debe de prestarle atención, debe de verlo porque lamentablemente esto va de mal en peor. Esto va de mal en peor. El presidente Luis Abinader no ha construido una sola planta que pueda aportar un mega al sistema eléctrico nacional. Aún dejándole el gobierno del presidente Danilo Medina todo listo, todos preparados para iniciar la otra construcción de Punta Catalina 2 con todas las redes de distribución, con el terreno, con el muelle, todo listo para arrancar. Pero a este gobierno no le ha interesado eso porque lo que le interesa es llevar el sector eléctrico donde está para terminar de privatizar todo. Por eso pudimos ver tantos alaracas que hizo el gobierno para llevar a Punta Catalina al famoso fideicomiso para privatizarla. Porque Punta Catalina es una planta del Estado Dominicano que le deja 250 millones de dólares anuales al Estado, y Punta Catalina fue la punta de lanza del presidente Danilo Medina, con la cual el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM iban a someter a la cárcel al presidente Medina y anunciaban tanta auditoría de Punta Catalina, pero resulta y viene a ser que toda la auditoría que hicieron se pudieron dar cuenta que Punta Catalina fue hecha conforme a lo establecido, sin estafa, y que era planta que le deja 250 millones de dólares anuales al pueblo dominicano, que es la planta que suple más del 70% de toda la energía de la República Dominicana en ese momento, gracias a esa actitud y a esa decisión valiente del presidente Danilo Medina, que construyó a Punta Catalina por encima de todas las críticas y toda la diablura que hizo el PRM, hoy el gobierno de la República Dominicana, en contra de la construcción de Punta Catalina. Y hoy tenemos a Punta Catalina gracias a esa decisión importante del presidente Danilo Medina, que en un momento dado se le agotaron los recursos económicos y llamó a los empresarios, a los que invierten en el sector eléctrico, a invertir en Punta Catalina para que fuera una planta convertida en lo que es el Estado Dominicano y el sector privado. Ninguno quiso invertir en Punta Catalina porque lo que había era un plan macabro para que Punta Catalina no se hiciera, y ese plan estaba encabezado directamente por el hoy partido gobernante PRM, que estaba en la oposición. Y Danilo, por encima de toda esta diablura y toda esta alaraca que hizo el PRM,
se construyó a Punta Catalina y gracias a esa construcción el pueblo dominicano en los últimos años de gobierno del presidente Danilo Medina se le agotaron o se acabaron los apagones, donde una gran cantidad de ciudadanos que tenían inversores, que tenían plantas eléctricas, salieron de ello porque ya la luz no se iba y muchos se dañaron por la falta de uso, y eso ha sido un desastre ahora mismo porque el retroceso tan grande que ha tenido el sector eléctrico en la República Dominicana ha llevado a los ciudadanos a tener otra vez que volver a comprar grandes plantas eléctricas, cantidades de inversores y baterías para tratar de paliar la situación, y aún así ni siquiera la pueden paliar porque grandes empresas, ya por la cantidad de apagones que tiene la República Dominicana, las plantas eléctricas han colapsado, y esto es preocupante, la situación eléctrica que vive la República Dominicana en estos momentos, donde lamentablemente el sistema eléctrico en la República Dominicana está totalmente colapsado, y esto tiene al pueblo dominicano al borde de una revolución, porque no hay una cosa que moleste más a un ciudadano que se despierte bañado en sudor, que no pueda dormir después de una larga jornada de trabajo porque no tiene un abanico que le pueda echar aire, no tiene un acondicionador de aire acondicionado, valga la redundancia, y es algo preocupante, no puede prender un bombillo, y eso es preocupante, y más en los sectores donde hay mosquitos, ya usted sabe, sin energía eléctrica, bañado en sudor, sin poder dormir, agotado de la jornada de trabajo, y para el colmo ni siquiera puede prender un bombillo, y eso es algo preocupante, lo que está viviendo la República Dominicana, que noches tras noches están con una jornada de quemadera de gomas, donde ya el pueblo no aguanta más. Y todo esto es a nivel nacional por el descalabro, la ineptitud, la irresponsabilidad y la falta directamente de capacidad del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM de dirigir los destinos del país, y por eso vimos al presidente en el día de ayer en Punta Catalina pidiéndole perdón al pueblo dominicano. El país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, al servicio del pueblo. Entonces, otros temas que no podemos dejar de analizar muy de cerca, porque son situaciones que hay que prestarles mucha atención, y ha sido la derrota de el Ministerio Público y sus persecuciones políticas en el caso Antipulpo o el caso de Alexis Medina, porque lo ponen así para que se vea que el presidente Danilo Medina y su familia están todos envueltos en actos de corrupción. Pero se trata de eso, de la politiquería, de las persecuciones políticas, y todos los medios de comunicaciones, como están comprados y vendidos al gobierno, ponen directamente la condena de Alexis Medina. Y eso es algo preocupante porque al verlo así, aquellos
ciudadanos que no tienen mucho conocimiento, que no saben cómo se maneja un proceso penal, lo entienden así. Bueno, ganó el gobierno, ganó la persecución política del Ministerio Público, perdón. Pues bien, ganó el gobierno, ganó las persecuciones políticas del Ministerio Público en contra de la familia de el expresidente de la República, Danilo Medina, y todos aquellos funcionarios del caso Antipulpo. Condenaron a Alexis Medina. No, aquí es todo lo contrario. Fue derrotado el Ministerio Público, fue derrotada las persecuciones políticas. En el caso Antipulpo, porque si es un caso donde hay 21 personas imputadas y de esas 21 hay 14 personas que son absueltos, entonces ahí no hay directamente, no hay una ganancia de causa del gobierno ni del Ministerio Público. No, ustedes fueron derrotados por ustedes hacer un expediente metiendo una cantidad de personas que no tenían nada que ver con el proceso que se estaba llevando a cabo, pero únicamente por la politiquería de hacerle entender a la sociedad dominicana que la corrupción era tan grande en el Partido de la Liberación Dominicana que toda esta gente tenía que estar presa, toda esta gente tenía que estar detrás del candado. No, aquí la derrota fue para el Ministerio Público, para aquellos que hicieron esos expedientes con personas que no tenían que ver nada con eso, que lo único que se cometió fue abuso por persecuciones políticas por parte del gobierno para destruir al PLD y la familia y funcionarios de Danilo Medina. De estas 21 personas fueron absueltas 14. Eso muestra la derrota del Ministerio Público, donde el Ministerio Público pidió 20 años para estas 21 personas y que al final de cuentas 7 salieron condenados y fueron con condena, pudiéramos decir, mínima, porque cuando el Ministerio Público pide 20 años y los jueces, yo diría que sin muchas pruebas que pudieran dar al traste de lo que era una aprobación firme de una acusación, le pusieron 7 años al hermano de Danilo Medina, Alexis Medina, y ahí entonces a los demás le pusieron 5, 6, pero todo lo demás suspendido. Entonces es una derrota para el Ministerio Público. Que le vendan a los tontos, a los que no conocen de derecho penal, la ventaja y la victoria del Ministerio Público y del gobierno. Le venden eso porque aquí los medios de comunicaciones convencionales están vendidos al gobierno con lo que cobran más de 10,000 millones de pesos. Y por eso usted no pudo ver un titular en la semana completa donde dijera absuelto 14 de los 21 imputados del caso Antipulpo. Usted no vio eso en ninguna parte. Usted lo que pudo ver fue condenan a 7 años a Alexis Medina en todos los medios de comunicación. Esa fue la información y la noticia que se le dio al pueblo. Pero debió ser lo contrario. Derrota en la justicia, en el caso Antipulpo, al Ministerio Público y a las persecuciones políticas, porque consiguieron una pírrica
condena únicamente contra Alexis Medina y lo demás fueron suspendidas en su totalidad. 5 años suspendidos en su totalidad. Bueno, a Alexis le pusieron 7. Una mala aplicación de la ley, porque yo entiendo que fue una mala aplicación de la ley según los expuestos por los jueces que estaban en este proceso, que deliberaron una sentencia a las 4 de la madrugada para que la gente no se diera cuenta de qué fue lo que pasó. Pero ahí pudimos ver que estas pruebas no eran pruebas totalmente contundentes en contra de estos imputados, y yo sé que cuando esto vaya a la corte la cosa va a ser otra. Ahora bien, a estos imputados que fueron descargados, estos 7 imputados que no tienen nada que ver con este expediente, que fue un abuso tanto del Ministerio Público y las persecuciones políticas del gobierno, hay que ver ahora quién le va a pagar y le va a resarcir todos estos daños por las persecuciones políticas del gobierno y del Ministerio Público de introducirlo en un expediente donde lamentablemente no había nada que lo vinculara. Y ahí se pudo ver, por ejemplo, en el caso de Freddy Hidalgo, que desde la misma solicitud de medida de coerción que conoció el magistrado Alejandro Vargas, le dijo al mismo Freddy Hidalgo que él era un tonto útil. Es decir, cogieron a este hombre, lo metieron al expediente por persecuciones políticas, porque lo único que encontraron con Freddy Hidalgo fue que en su escritorio encontraron una carta de recomendación de Alexis Medina para que pusiera a alguien a trabajar en esta parte, para que lo pudiera a trabajar en el área de salud pública, y únicamente porque encontraron esa carta, entonces fueron y sacaron a este ciudadano de su casa hasta desnudo. ¿Quién le va a pagar, a resarcir todos estos daños que le causó el Ministerio Público y el gobierno a este ciudadano? Y así también a esos 14 ciudadanos más que fueron absueltos por esta sentencia de este tribunal que conoció del juicio y que vieron que no había nada que lo vinculara con el hecho. Entonces, para tratar de hacer un expediente con mucha gente para destruir al PLD, porque no fue para más nada, y destruir a todo lo que era el poderío del presidente Danilo Medina, inventaron este expediente con una cantidad de miles de páginas, 21 imputados, donde este tribunal en primer grado manda 14 de estos 21 a su casa porque no hay nada que lo vincule. ¿Y por qué ese Ministerio Público al inicio no pudo investigar de que no había nada que vincular a esta gente y que esas persecuciones políticas había que dejarlas y únicamente apresar a los que pudieran tener pruebas de este proceso y que pudieran sostener una posible condena? No, vamos a apresar un grupo de gente que sean persecuciones políticas, todo lo que huela a Danilo Medina, y vamos a apresarlo, porque esa fue la estrategia, eso fue lo que el gobierno hizo para destruir al PLD, persecuciones políticas con un grupo de gente que no tenían nada que ver con estos casos o supuestos casos de corrupción, que en realidad no se sabe cuáles son más corruptos, si los que salieron o los que están, porque aparentemente los que están dirigiendo la República Dominicana hoy son 10 veces más corruptos que los que salieron y que los que ellos han acusado de corrupción. Y eso se probará con el otro gobierno que entre a dirigir los destinos del país en el año 2028. Ahí es que nos vamos a dar cuenta, porque mientras esté gobernando el PRM,
Nadie se va a dar cuenta de la cantidad de actos de corrupción que han cometido, porque en el otro gobierno de otro partido es que ahí vamos a ver que la corrupción que está llevando a cabo el PRM no se puede comparar con ninguna de las administraciones que ha tenido la República Dominicana. Pero eso no lo podemos saber ahora, eso lo vamos a saber a partir del año 2028, cuando venga otro gobierno a dirigir al país, que comiencen a hacerse las investigaciones del lugar de los funcionarios corruptos del PRM, que bastantes son, pero en otro gobierno. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Así es que vamos a esperar esa sentencia del caso Antipulpo de Alexis Medina. Usted lo puede tener por seguro que cuando eso vaya a la corte, el cambio va a ser otro. Porque como pudimos ver las motivaciones de este tribunal que falló esa sentencia, dio esa sentencia fue para mantener al gobierno tranquilo, porque lamentablemente ahí no habían pruebas para poder condenar como condenaron a estos ciudadanos, que a pesar de que ha sido una derrota para el Ministerio Público y el gobierno por la cantidad de personas que pusieron en libertad con absolución, 14 de 21 fueron mandados a su casa sin prueba. Entonces, de estos 7 que hay ahí, usted verá que en la corte una cantidad va a salir totalmente descargado y libre, porque ha sido un expediente hecho únicamente de manera personal, de manera de persecución política, para destruir todo lo que es PLD y que huela a Danilo Medina en estos casos de corrupción. Pues bien, el país está en blanco. Esto es en vivo desde la República Dominicana para el mundo. El país en blanco. Otro tema que no puedo dejar de analizar muy de cerca, y ha sido este tema que la gente ha estado esperando bastante, que ha sido una información que se ha salido hace pocos minutos, como a ustedes saben, aquí en su programa El País en Blanco, siempre con las informaciones más frescas y veraces que existen en la República Dominicana y el mundo. Y han sido estos decretos del presidente Luis Abinader y los cambios que ha estado esperando la gente para, en este caso, cambiar el gabinete, cambiar su gabinete este que lamentablemente tiene poca gente, que usted pueda decir que están trabajando, que han hecho algo a favor del pueblo dominicano, porque vemos que un gobierno que se trata de un grupo de improvisadores, un grupo de falsantes que lo único que hacen es hablarle muchas mentiras a la gente. El sistema colapsado en la República Dominicana, está todo colapsado en este gobierno el presidente Luis Abinader, que cumplió 5 años, y yo creo que entre luces y sombras, como tienen todos los gobiernos, que tienen luces y tienen sombras, pero el gobierno del presidente Luis Abinader se ha caracterizado por ser un gobierno de mucha sombra, tanta sombra que lo ha llevado a la oscuridad, y eso es preocupante. Entonces, con este gobierno que ha destruido todo lo que favorecía a los más desposeídos, lo ha destruido para que a los pobres termine de llevárselo el mismo demonio,
como está sucediendo ahora en el sector eléctrico, en el sector construcción, en los sectores agrícolas, que se está llevando, el mismo demonio se está llevando a la República Dominicana y a cada uno de sus ciudadanos que no son empleados del gobierno. Y la quiebra para aquellos negocios más pequeños. Y eso es lo que está viviendo la República Dominicana, una recesión económica. El pueblo no encuentra lo que va a hacer, ya no es nada más la falta de circulante en las calles, ya ahora entra la ola de apagones que se está llevando al mismo demonio a todos los ciudadanos a nivel nacional. Y en medio de este desastre que vive la República Dominicana, de un gobierno funesto, incapaz, un gobierno lleno de falsantes, entonces vemos los cambios que ha hecho el presidente Abinader en el día de hoy, que no han sido más que cambiar una persona de un lugar y ponerlo a otro. Voy a leer esta información, voy al cuerpo, la noticia que está publicada hace apenas minutos y la vimos aquí en su programa El País en Blanco, en la sesión de las noticias. El presidente de la República, Luis Abinader, introdujo varios cambios en su gabinete este domingo a través del decreto 461-2025. Los movimientos incluyeron remociones y nuevas designaciones y abarcan el sector salud, financiero, educativo, entre otros. Conforme a una nota de la presidencia de los nombramientos correspondientes a su nuevo mandato constitucional, y mencionamos algunos a continuación. Samuel Pereira Rojas, colocado en Refidonza, ante ejecutivo del Banco de Reserva. Leonardo Aguilera Batista, colocado en Refidonza. Rafael Adolfo Pérez de León, colocado en Inavie. Eduardo Rafael Guzmán Padilla, colocado en Senasa. Onésimo Antonio González, colocado en la antigua onza, el cadáver de la onza, entre otros menos significativos. Digo, estos cambios, creo que el presidente Luis Abinader, por su compromiso con los popis, pues cuando usted busca todas estas designaciones que hizo el presidente en el día de hoy, usted se va a dar cuenta que todos estos son popis que estaban ahí y muchos que entran nuevos, pero que son popis que hay que ver cuál será el manejo que tendrán ya de esta designación el presidente Luis Abinader. Yo soy de los que pienso que hay un error por parte de Luis Abinader de cambiar a Samuel Pereira, que es uno de los pocos funcionarios que ha tenido este gobierno que sirven. Entre los funcionarios que sí han servido de este gobierno, el presidente Luis Abinader, está Samuel Pereira, que en el Banco de Reserva ha hecho un excelente trabajo. No podemos ser mezquinos, hay que reconocer lo que lo han hecho bien y lo que están haciendo un desastre que no sirven para nada. Yo creo que no fue otra idea más desafortunada de cambiar a Samuel Pereira y llevarlo a Refidonza. Aquí ya no se refina ningún petróleo. Aquí esta gasolina viene desde allá refinada. Y quitarlo del Banco de Reserva, donde ha hecho un excelente trabajo, y mandarlo a la refinería, yo creo que eso es algo que el presidente Luis Abinader debió valorar, y esos funcionarios que tiene que funcionan, debió dejarlo ahí, porque yo soy de los que entiendo que lo que funciona bien se deja donde está. No, cambió a Samuel Pereira y lo mandó a Refidonza. Entonces,
el señor Leonardo Aguilera, que estaba en Refidonza, lo trae al Banco de Reserva. Hizo un cambio, fue con eso, cambió uno por el otro. También vemos a Rafael Adolfo de León. Ese llega a Inavíe. Yo creo que ese fue un cambio merecido porque los escándalos que ha tenido el gobierno y los robos ahí en Inavíe, eso era algo para que este funcionario fuera destituido hacía mucho tiempo e investigado por el Ministerio Público con la auditoría que conlleva eso, porque los robos que han habido ahí en Inavíe, en la cantidad de escándalos, yo no sé por qué el presidente Luis Abinader con estos funcionarios malos se enamora de funcionarios malos que no, lo único que hacen es crearle problemas a la sociedad dominicana. Y en lo que tuvo este señor ahí, que tuvo en Inavíe, eso era problema tras de otro, un problema detrás de otro, y esto era preocupante la situación del Inavíe, y por fin el presidente cambió a esta persona y trae a Rafael Adolfo Pérez de León, y eso es algo preocupante. También otro cambio, ahí fue el de Eduardo Rafael Guzmán Padilla, que lo colocaron en Senasa. Senasa, otra institución de una cantidad de escándalos. Recuerden los problemas que tiene con los seguros médicos, con los procedimientos. Ahí hay un desorden total en ese Senasa, porque Senasa lo sobrecargaron y ese señor que estaba ahí de apellido Jacín trató de hacer un esfuerzo, pero es que no pudo hacer nada. Ese escándalo de Senasa, eso fue preocupante para toda la población dominicana, llegando a un punto de que ya nadie quería el seguro Senasa, ni la clínica lo querían, ni la farmacia, todo lo que era Senasa, nadie lo quería por los escándalos que habían ahí y la cantidad de recursos que había que invertirle a Senasa, algo preocupante. Y entonces vemos que en el día de hoy el presidente cambió el incumbente y llevó ahí a Rafael Guzmán Padilla. También otro de los cambios veo el de Onésimo Antonio González. Este lo designaron en la ONSA, lo que es una institución que ya destruida, que tiene pocos autobuses porque el mismo presidente de la República se ha encargado de destruir la ONSA, el único transporte barato que tenían los más desposeídos. El mismo Luis Abinader se encargó de destruirla, quitándole la ruta, quitándole los autobuses y dándoselo a empresarios de transporte, como es esa ruta de la avenida Charles de Gaulle, que iba desde la avenida Jacobo Masluta hasta el Quinto Centenario allá en Santo Domingo Este. Y esa ruta fue eliminada del Estado para dársela a un grupo de empresarios de transporte. Igualmente que la ruta de los ríos, eliminada de los más pobres, el transporte del Estado, pagando 15 pesos y dándosela a los empresarios de transporte para que cobraran 35 como están cobrando con la ruta más reducida. Entonces llevaron a este hombre a la ONSA y ahí lamentablemente ya eso nada más queda en nombre. La ONSA hay que esperar que vuelva otro gobierno. Ojalá sea el gobierno de Leonel, que fue el gobierno que creó la ONSA y el metro en la República Dominicana, para que esto vuelva y a la ONSA se le dé el carácter que conlleva, porque es el transporte más económico para los más desposeídos de la República Dominicana. Hay más designaciones por parte del presidente Luis Abinader.
yo diría que son designaciones menos importantes que estas 5 que he mencionado, por la situación de que el presidente debe seguir haciendo cambios. Yo entiendo que hay una cantidad de funcionarios que no funcionan, que ya deben de ser cambiados y mandarlos a su casa, a que ya estén tranquilos. Por ejemplo, en ese grupo de funcionarios que yo entiendo que el presidente Luis Abinader debe cambiar, debe sacarlo de el tren gubernamental, están todos esos funcionarios del sector eléctrico. La crisis que vive la República Dominicana no es para que haya un funcionario del sector eléctrico con este desastre y que siga dirigiendo la EDES, comenzando con Celso Marrancini y todos los que dirigen EDESUR, EDENORTE y EDEESTE deben de ser totalmente sustituidos. También todos aquellos que trabajan en el gabinete social, como son Plan Social de la Presidencia, los gabinetes sociales, como los que dirige Gloria Reyes, Supérate, todos estos funcionarios que bastante escándalo tienen, el presidente Luis Abinader debe ya de mandarlo a su casa, sacarlo de ahí y mandarlo a su casa. Ahí está, por ejemplo, en lo que se refiere a agricultura, este señor que está en agricultura debe ser mandado a su casa y buscar otra persona que vaya a trabajar por el pueblo, porque lamentablemente este no ha hecho nada por agricultura. El señor Limber Cruz, que está pegado ahí porque es un hombre de Hipólito, yo creo que ya se debe de enviar a Limber Cruz a su casa y buscar otra persona que venga a hacer un trabajo. También ahí vemos en ética gubernamental, eso que dirige Milagro Ortiz. Ya Milagro está para que la gente tranquila en su casa descansando, y ahí que pongan una persona que venga a trabajar, que venga a hacer el trabajo que debe hacer, porque lamentablemente Milagro no está haciendo nada, porque ella, los expedientes que investiga, dice hay tantos expedientes de corrupción y le preguntan quiénes son, pero no dice quiénes son. Debe de llevarlo a la Procuraduría y decir, ahí está el expediente de Juan Pérez, de María Soto, de Juan de los Palotes, ahí están los expedientes. No, pero esta confabulada con los mismos que dirigen con las persecuciones políticas, esta no dice a quién le encontró irregularidades. Ya Milagro Ortiz debe Luis Abinader demandarla a su casa, porque lamentablemente no está haciendo el trabajo. Ya lo que está es ahí entorpeciendo una persona que pueda venir a trabajar. Eso es una realidad. También soy de lo que pienso, este señor que dirige en la parte de salud, el señor Mario Lama, un señor arrogante. Ese señor debe ser enviado a que siga trabajando en su clínica privada y que ya deje el Estado, porque lamentablemente lo que ha llegado ahí a ser arrogante, a maltratar a los ciudadanos que pagamos impuestos para que le paguen dinero a él, que pagamos impuestos para que él cobre un bojote de dinero, de dinero del pueblo dominicano, dinero que pagamos nosotros. Mario Lama ya debe ser enviado a su casa. También aquellos que dirigen las boticas populares, vaya a las boticas populares para que usted vea que la famosa farmacia del pueblo, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, el gobierno ahí no está haciendo nada. Usted va a buscar medicamentos, no hay. Dame un acetaminofén, no hay. Dame una aspirina, no hay. Dame un calmante, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Ese que dirige la farmacia del pueblo debe ser
destituido de ahí porque lamentablemente no está haciendo nada. Igual que Salud Pública, el ministro de Salud Pública debe ser destituido también, porque aquí vemos una cantidad de funcionarios malos que el gobierno se ha enamorado de ellos, pero lamentablemente no hay gobierno, tiene que ser la población, tiene que ser personas que vayan a servirle a la población dominicana. Y así hay una cantidad de funcionarios más que no sirven y que el gobierno debe cambiarlo. Por eso no estuve de acuerdo con ese cambio de Samuel Pereira, pues yo entiendo que ha sido un hombre que ha trabajado bien en el Banco de Reserva. Entonces, el presidente debe cambiar lo que no funciona. Pero aquí vemos que comenzó mal porque funcionarios que están haciendo su trabajo lo está cambiando. Y eso es algo que no se debe hacer. Aquellos funcionarios que están en las distintas instituciones, los cuerpos castrenses, deben de ser cambiados únicamente por esa querella que ha presentado el coronel Rafael A. Morales, de querellándose con todas sus pruebas al director de la DNCD, al señor Cabrera Ulloa, al director del DNI, y otro grupo de funcionarios más que según la querella están envueltos en actos de corrupción, cogiéndole dinero a dos manos al narcotráfico, siendo las autoridades que están para combatirlo. Todo esto, el presidente Luis Abinader debió ya de sustituirlo y buscar otro tipo de personas. No, toda esa gente están ahí. A quien cancelaron fue al coronel Morales, porque hizo una querella, la depositó. Jenny Berenice no le hizo caso a esta querella y está ahí depositada. Entonces ya muchos de los medios de comunicaciones hemos puesto esta información, y entonces a quien cancelaron fue al coronel, siempre rompiendo la soga por lo más fino, porque las autoridades están envueltas en asuntos de narcotráfico, según esta querella presentada por el coronel Morales a través de su abogado, el doctor Manny Sierra. Entonces, todos estos son funcionarios que el presidente Luis Abinader debió cambiar, funcionarios que no funcionan, pero como se trata de una cantidad de popis, como lo vemos, un gobierno que no le interesa que el funcionario sirva o no sirva, sino que sea un amigo allegado y que pertenezca a los popis para ponerlo ahí. Entonces, eso es algo preocupante. Por eso yo entiendo que esta cantidad de funcionarios que tiene el gobierno que no funcionan deben de ser destituidos. Y esa es la realidad. Aquí vemos una cantidad de funcionarios que lamentablemente no funcionan y al gobierno nada de esto le importa ni le interesa. Por eso yo digo que todos estos funcionarios del sector eléctrico tienen que ser destituidos. Limber Cruz en agricultura, Gloria Reyes en estos planes sociales, quienes dirigen la farmacia del pueblo, Mario Lama, que lo único que ha hecho es hacerle daño a los más necesitados, el ministro de Salud Pública y otros más deben de ser destituidos por parte del presidente Luis Abinader para tratar de darle un giro, porque la República Dominicana en este gobierno, el presidente Luis Abinader está viviendo una crisis económica, tan profunda que ya los ciudadanos no tienen derecho ni siquiera a comer, porque no tenemos recursos económicos para comprar la canasta básica familiar, que cada día sube, y los salarios siguen siendo lo mismo, y el pueblo dominicano llevándoselo el mismo demonio, porque el presidente Luis Abinader y el PRM se han comido este país en tan solo 5 años que la República Dominicana y el pueblo lamentablemente no tienen
otra cosa que hacer, sino que se lo lleva el mismo demonio junto con el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que se han comido y destruido a la República Dominicana en estos 5 años funestos de este gobierno incapaz, improvisador y falsante que vive el pueblo dominicano.